Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Abba, enmudece todo espíritu, Abba Kadosh, todo espíritu que no exalte tu nombre, Abba Kadosh. Porque tu pueblo ha venido a estudiar tu Torah, tu palabra, Abba Kadosh. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Tomen asiento, Jim. Nos vamos a ir con este tema un poco ligerito para alcanzar a terminarlo. Hay algunos versículos que no vamos a revisar y yo me voy a ir deteniendo más o menos como en 3 puntos para que podamos aprender todos juntos esta enseñanza. El título de la administración es Orejas de burro, pero el mundo, la verdad, el mundo afuera ha estigmatizado al burro o asno, como quizá debiéramos llamarlo en forma más correcta, como símbolo de ser tonto. Pero de alguna forma, en este Shabbat el Eterno nos va a permitir entender que el burro no es tonto, ¿sí? Muchas veces la Torá nos enseña que se comporta el burro o el asno bastante más inteligentemente que el propio ser humano. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 3, dice, el asno conoce el pesebre de su señor. ¿No es así? Y yo una vez, le cuento cortito una historia que es verdadera, la viví yo, conocí un arriero en la cordillera de los Andes, que es una cordillera grande, con pasos llenos de nieve en el invierno y con mucho calor en el verano. Era un arriero chileno que había obtenido un asno no de la forma más limpia. Y este asno en realidad era argentino, no era chileno. Y en las fronteras entre los arrieros se hacen cosas. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? La cosa es que este varón, el arriero, me contaba en el viaje que llevábamos a caballo que el asno, en definitiva, se le había vuelto una pesadilla. ¿Por qué? Porque si se descuidaba o lo dejaba mal atado, ¡bum!, se le escapaba para Argentina. Entonces, el asno, volvía a su dueño, como marca la Torá. Y el varón tenía que salir, hiciera mucho calor o frío, tenía que salir a buscar el asno. Imagínense. Eso no lo hace un gato. Los perros a veces lo pueden hacer, no digo que no. Pero sí, el asno doméstico que sale en la Torá es un valioso animal que nos enseña el Eterno. Mi gata muchas veces me mira en forma muy engreída. No digo que sea pecado tener mascotas, debemos cuidarlas y respetarlas, porque como ministraba ayer el siervo, es la mayordomía que nos da el Eterno dentro de su reino. Una de ellas es cuidar nuestras mascotas. Yo trato de cuidarlas, pero tengo todo el derecho a que me caiga mal mi gata, ¿no es así? Eso es otra cosa. Siempre ella mira con una cara engreída. A veces llego a casa y como que pareciera que me dijera, ¿para qué vienes si nosotros aquí estamos bien sin ti? ¡Qué tremendo! Y el perro, un perro chico, salchicha, que para lo único que me busca es para cuando estoy comiendo, por la comida, y cuando está con mi hija me ladra. Se cree esposo de mi hija, ¡qué tremendo! Entonces, no digo, Jim, no me malinterpreten que sea malo tener mascotas, pero en realidad el Eterno en la Torá no habla de otras mascotas. Y una de ellas, y una linda mascota, un animal doméstico, que aunque sea inmundo, impuro para comer,
es el asno, es el burro. El burro muchas veces se comporta inteligentemente, porque como dice Devarim 5:14, nos vamos a ir para allá, dice el Eterno en su Torá que hay que guardar el Shabbat porque es su día de reposo. Y dice, tu hijo ni tu hija trabajará en Shabbat, tu siervo ni tu sierva. Y dice, tu asno no trabajará en Shabbat. Entonces muchos asnos guardan el Shabbat mejor que el propio hombre. ¡Qué tremendo! Entonces son animales que desde milenios han sido domesticados por el hombre y son muy útiles, son excelentes amigos del hombre, porque no solo sirven de compañía, sino que sirven para algo que un Bené Israel siempre tiene que hacer, como es trabajar duro. Sirven para llevar carga, sirven para el transporte, tanto de mercaderías como de personas. Incluso la Torá marca que también eran usados para arar, porque hay una mitzvah, ¿se acuerdan? Que dice, no le pondrás bozal a tu asno, a tu burro con el buey juntos, porque tienen diferentes fuerzas y es injusto para el animal más débil, ¿no es así? Entonces nosotros vamos revisando lo que es el burro y la verdad que tiene cualidades que nosotros deberíamos aprender como Bené Israel. Por ejemplo, el burro tiene una excelente adaptación al desierto y nosotros como Bené Israel eso debemos hacer en este camino, esperando al Mashiach, en el camino de la santificación. El burro tiene orejas grandes, ¿sí? ¿Las han visto? Por lo tanto, le da una buena audición y regula su temperatura. Nosotros debiéramos tener como el burro una excelente audición para escuchar mejor lo que nos dice el Eterno, para escuchar mejor su palabra y para regular la temperatura, que lo vamos a ver más adelante. El burro tiene un rebuzno fuerte, porque él de alguna forma alerta ante los peligros y se comunican a través del rebuzno. Y por eso nosotros como Ajim también tenemos que estar unidos como un solo cuerpo, comunicándonos entre nosotros y además dando alerta, como un odontoquea que toca el shofar para dar la alarma ante el peligro. Tienen un aparato digestivo resistente los burros, y ese aparato digestivo también debiéramos tener nosotros. Un aparato digestivo que digiera bien la palabra de la Torá, que es dulce, pero cuando somos nuevecitos nos parece un poco amarga, hasta que nos santificamos más y se nos vuelve como miel en nuestra boca. Ellos comen menos que otros animales. Por ejemplo, proporcionalmente un burro come menos que un caballo. Por lo tanto, de alguna forma, hasta el mismo burro nos está diciendo, no es necesario que comas tanto, tienes que ayunar más. Son excelentes para la carga, son buenos trabajadores, trabajan callados, no se quejan. Un Bené Israel debe trabajar duro y no quejarse ante las dificultades que le pone el medio. Son los burros dóciles y mansos, y nosotros también debemos pedirle al Eterno que nos dé de los dones de su bendito Ruach HaKodesh y que tengamos frutos de su bendito Ruach HaKodesh, y dentro de ellos está la mansedumbre, mansos como un burro. Es de hábitos solitarios el burro, generalmente no está en manada. No digo que sea malo Ajim y Ajayot, y qué bueno que seas extrovertido, que seas conversador, que te alegres con tu Ajim aquí en las fiestas y fuera de las fiestas también, pero de alguna forma el burro nos está diciendo que por más conversadores que seamos, tenemos que guardar soledad en algunos momentos en el día para estar solo con el Abba en oración, conversando con él. Y otra característica que me llama mucho la atención del burro es que ellos son preferidos para la carga y el transporte porque son estables en caminos malos y abruptos.
así nosotros también, cuando hay caminos malos, cuando la cosa se pone difícil, tenemos que ser estables siguiendo al único Elohim de Israel, que es Yahshua HaMashiach, y confiando en sus promesas aunque la tormenta arrecie. En la Tanaj, el burro acompaña al pueblo desde remotos tiempos, desde los tiempos de Abraham. En Bereshit, nos vamos a ir para allá, capítulo 22, versículo 3, vemos que Abraham, por ejemplo, enalbarda un asno para subir con leña con su hijo Isaac. Conocemos todos bien la historia. En Bereshit, capítulo 24, versículo 35, Eleazar va a buscar esposa para su amo Isaac, ¿no es así? Y va en asnos, les lleva joyas a la esposa. En Bereshit, capítulo 42, versículo 26, los asnos acompañan a los Bené Israel, a los hermanos de Yosef, buscando el trigo, el alimento, el pan que necesitaba el pueblo que estaba sufriendo hambruna. Momentos difíciles, el burro con los hijos de Israel. En Shemot, capítulo 4, versículo 20, Moshe lleva a sus hijos y a su esposa cargadas en burro rumbo a Egipto. Por lo tanto, hay múltiples e importantes momentos donde Hamor, como es el original hebreo, Hamor, el burro, está acompañando al pueblo. El profeta Shmuel, dicen los Jajamim, que visitaba al pueblo en un asno. Nehemías entró a Jerusalén para reedificarla como un prototipo del Mashiach en un asno con los Bené Israel. Lindos, pero a veces también difíciles momentos en que el burro siempre estuvo a las órdenes del pueblo, en forma humilde, sencilla, trabajando duro, sin reclamar. Asno, en hebreo, después vamos a proyectar unas diapositivas que van a quedar grabadas para que ustedes no estén anotando. Asno, el asno macho en la Torá, en el hebreo original, se llama Hamor. Se escribe con la letra Yet, Mem, Bab y Resh. Strong 2543, y significa asno doméstico, porque en la Torá Peré es asno montés que tiene otras indicaciones, otras connotaciones. El asno montés, Peré, más bien está relacionado con juicio, con Efraín cuando se comporta como una prostituta. Pero ese es otro tema, ese es un asno montés, un asno salvaje. La Torá, que incluso nos da un mandamiento del asno, del burro, se refiere con Hamor al asno doméstico. Y ese es el asno macho, Hamor. El asna, hembra, es Atón, Atón. Está en el Strong número 860 y significa paciencia y docilidad. Se escribe asna, la hembra, se escribe con la Aleph, Tav, Vav y Nun Sofit. Y la otra palabra importante relacionada con el tema es pollino, que es la cría macho recién nacida de un asna. Y pollino está en el Strong 5895 y se refiere a levantar, levantar. Se escribe con la Ain, Yod y Resh. Vamos a ver primero algunas connotaciones de el asna. El asna, asna, hembra. ¿Cómo se llama asna en hebreo? Atón, Atón. Aleph, Tab, Bab y Nun Sofit. El asna la encontramos, por ejemplo, en la Torá, en Números capítulo 22. El asna hembra
como dice su significado en el hebreo, es mansa, es dócil. Es tan dócil el asna que sale en la Torá que también, de alguna forma, así como las mujercitas tienen que soportar muchas veces grandes tribulaciones, las Banot de Israel, fuertes tribulaciones en casa, con sus familiares, con sus hijos enfermos, porque no somos extraterrestres, también nos enfermamos, ¿no es así? Y sufren, etcétera, etcétera, etcétera. El asna hembra también la encontramos en la Torá sufriendo junto a los Bené Israel. Y a veces no solo sufriendo, como lo vimos en algunos ejemplos con los Bené Israel, sino que ya soportando a perversos. Porque Atón, asna, hembra, es la que sale en la Tanaj cuando aparece este brujo Balaam, ¿no es así? En Números 22. El asna tiene que sufrir el cargar a un brujo, ¿no es así? Sin embargo, el asna reconoce en el sufrimiento que lleva cargando este brujo, Balaam, reconoce al Eterno y ve al Malaj, porque el asna es mansa, el asna es dócil, por lo tanto el asna es más grande en paciencia y por lo tanto tiene una conexión mayor con el Eterno. Y por eso es capaz de soportar situaciones tan difíciles como ir cargando un brujo y un brujo, no solo un brujo, y un brujo que la maltrata porque le pega, ¿no es así? Recordamos esa para allá. Sin embargo, ella aguanta, ¿no es así? Y en su sufrimiento, ella ve al Eterno, al Malaj del Eterno, ¿no es así? O sea, es profunda la conexión del asna con el Eterno, de Atón. En el sufrimiento, en la prueba mayor, ella ve al Eterno, porque tiene el Ruaj, alegóricamente del Eterno. Y no solo ve al Malaj enviado por el Eterno, sino que, ¿se acuerdan lo que pasa? Se agacha, de alguna forma como se postra con Balán encima, porque ve al Malaj del Eterno. Tremendo. Entonces el asna es muy bonito lo que nos enseña en Números 22. Y no solo, y por eso es una alegoría del ser humano también el asna, y el asno, y el pollino. El asna además habla. Y sí, nosotros creemos que la palabra del Eterno es verdadera en 1.000.000%, y el asna habló. ¿No es así? Entonces, todo arrabal eterno que nos muestra estas cosas. Miren, el asna también la vemos cuando a la mujer sunamita, ¿se acuerdan? En Segunda de Reyes, capítulo 4, a la mujer sunamita se le muere su niño por honrar al profeta Elisha, ¿se acuerdan? Ella en su sufrimiento, viendo a su hijo muerto, le pide a su esposo que le ensille una asna, Atón. Y el asna acompaña en todo su dolor en el viaje a la mujer con sus criados en busca del siervo para ir a pedirle ayuda. Entonces, grande es el sufrimiento que es capaz de soportar Atón. Grandes son sus cualidades. No se queja, soporta, y ese sufrimiento no le es excusa para no tener una consagración absoluta con el Abacadosh. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al burro, al asno. El asno macho que es Hamor, tiene dos connotaciones en la Tanaj. Una connotación más bien negativa y una connotación positiva. La connotación negativa
Hamor, que significa asno macho doméstico, nombre dado por su color rojo pardo, rojizo pardo, nosotros podemos ver que hay una persona que hace lo reprobable ante los ojos del Eterno en la Tanaj, que todos conocen, que se llama Ham. Ham. En la Biblia en español sale Cam, pero en el original hebreo es Ham. Ham, con Het. Ham significa cálido, caliente, abrigado. Y no vamos a ir para allá, pero en Bereshit, capítulo 9, versículo 18, nos enseña que Ham es el padre de Canaán, que vio, como todos saben, la desnudez de su padre Noaj y fue maldecido por su padre. En Bereshit, capítulo 10, versículo 6, dice que Ham es padre de Mizraim, es padre de Egipto. Cam, entonces, es Egipto. Vamos a ir a ver eso en el Salmo 105. Busquen aquí el Salmo 105, versículo 23. Dice, después entró Israel en Egipto, ¿sí? Y Jacob moró en la tierra de Ham. Por lo tanto, el Eterno en la Torá trata a Ham como que si fuera Egipto, ¿sí? Porque Ham, el aspecto negativo que tiene, el aspecto negativo, claro, es que es caliente, es apegado a los deseos mundanos, a los apetitos de la carne, a lo físico, no busca lo espiritual. Por eso también tenemos en Bereshit la historia que todos ustedes conocen, en el capítulo 34, versículo 2, que habla de, ¿se acuerdan? Cuando a la hija de Lea, Dina, es secuestrada y violada por Siquem, hijo de Hamor, ¿sí? Que era hedeo, era tanto él como el hijo lujuriosos y eran hijos de Canaán. Por lo tanto, los heveos de alguna forma son hijos de Cam también. Y por eso el nombre de este varón, que era padre del violador y secuestrador y que el Eterno permitió, ya todos saben ustedes la historia, a través de Leví y Shimeón, que fueran lapidados. Hamor. En Ezequiel, no vamos a ir para allá, capítulo 23, versículo 20, compara el Eterno a Israel como un asno, porque estaban haciendo lo malo ante los ojos del Eterno. Perdón, compara el Eterno a Ham con Egipto, porque a los egipcios los trata como unos lujuriosos. Eso está en Ezequiel, capítulo 23, versículo 20, dice, la lujuria como el ardor carnal de los asnos. Entonces los asnos machos en la Tanaj tienen un aspecto negativo, de lujuria, de pegados a la carne, pero también en la Tanaj, Hamor, el burro, tiene aspectos positivos. Y vamos a ver esos aspectos positivos. El Hamor acompaña a los hijos de Israel, como ya leímos varios pasukim en la historia de nuestro bendito pueblo, acompaña al pueblo como animal doméstico, en sus cargas, en el transporte personal, en el transporte de mercadería, en el trabajo de la tierra arando, etcétera, etcétera. Hamor, en sus aspectos positivos, sale con el pueblo en un momento fundamental de nuestro pueblo, que es la liberación de Egipto, en el Éxodo, cargando todo obedientemente y sin reclamar. Y aunque en Shemot capítulo 12, donde está relatada la historia de la salida de los Bené Israel de Egipto,
no van a encontrar que dice asnos y camellos cuando salen. Evidentemente que los jajamín dicen que salieron con ellos, porque Faraón dice a Moshe: ándate de aquí con todos tus hijos y llévate tus bueyes, tus vacas y tus ovejas. Pero no menciona asnos y camellos. Pero todos, como hemos estudiado, ¿se acuerdan? El Eterno en su inmensa compasión y por milagro hace que los egipcios restituyan al pueblo todo lo que lo habían esclavizado en muchos años de esclavitud, valga la redundancia. Y se acuerdan cómo restituye el Eterno a sus hijos con ropajes, con plata, con oro, y los metales pesan. Por lo tanto, los asnos y los camellos iban cargando, iban de la mano con los Bené Israel, los asnos, las asnas, iban cargando a los Bené Israel saliendo de Egipto. ¿Sí? La tribu de Isaacar en Bereshit, capítulo 49, 14 y 15, es comparada con un asno, tremendo, con un burro. ¿Sí? Porque el burro no se rebela contra su amo, y eso debiéramos aprender todo Bené Israel. El asno, cuando se le impone la carga, la soporta pacientemente, sacrificando sus comodidades. Entonces, la tribu de Isaacar, que sabemos que eran los estudiosos de Torá, ¿no es así? Era una característica de esa tribu, va sin reclamar, estudiando la Torá, y la carga en sus lomos como yugo fácil, porque la lleva fácil la Torá. ¿Sí? Es como, de alguna forma, por las últimas ministraciones del siervo, es como si el asno no tuviera ego. Sabe perfectamente su identidad: soy un asno, sé lo que soy y hasta dónde puedo llegar. Y no solo eso, sabe perfectamente su función, la acepta y la cumple bien sin reclamar. Y eso nosotros los hombres debiéramos aprender mucho del burro. De alguna forma, al comparar el Eterno a la tribu de Isaacar, que es una tribu muy linda, estudiosa de la Torá, de alguna forma el Eterno como que dice, nos quiere decir: sé como el burro, como este burro más espiritual. No seas como hombre carnal, ¿sí? Porque en la Tanaj nosotros hemos estudiado ya, aunque no somos expertos en hebreo, pero ya muchos de nosotros van leyendo, existe una palabra que se llama or, ¿sí? Y or tiene dos significados. Un significado de or es luz y otro significado de or es piel. Or se escribe Aleph, Vav, Resh. Or. Cuando es luz y cuando es piel, se escribe Ain, Vav y Resh. Aleluya. Entonces es como el Eterno es como si el Eterno, que tiene un jamor, que es un burro, le dijera al hombre: sale de ser un jamor, Ham Or, un hijo de Ham, sale de Egipto, pero ven a Or, que es la luz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que lleva la Aleph, ¿sí? Para que la persona no quede presa en el pecado. Pero la única forma de que la persona no quede presa en el pecado es que crea en Yahshua como el Mashiach. Si no, Hamor queda en la piel, en lo físico, no en lo espiritual, preso de sus pasiones mundanas y de su lujuria carnal. No estoy hablando solamente de cosas sexuales, sino de cosas de todo tipo. Entonces, como el burro
Es un animal. De alguna forma que acompaña al pueblo en momentos difíciles de su historia. Es como que si el Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, le diera el honor, por decirlo, alegóricamente, y pone mitzvah para el burro. ¿No es así? Aleluya. Entonces el asno tiene mitzvah. Y vamos a revisar brevemente, porque la mitzvah está en 3 parashá. Está en la parashá Bo, está en la parashá Kitizá y está en la parashá Koraj. Vamos a ir para allá y las vamos a leer juntos. Shemot, capítulo 13. Shemot, capítulo 13, lo voy a leer yo. Vamos a ir rapidito para alcanzar a terminar. Shemot, capítulo 13, versículo 12 al 15. Dice el Eterno: dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahweh. Había que dedicar a los primogénitos de los machos, ¿sí? Pero aquí está hablando obviamente de los animales kosher. En el 13 ya habla del asno, del burro. Dice el 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no le redimieres, ¿qué tenía que hacer el Ben Israel? Quebrar su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Vamos a ir al mismo libro, a Shemot, capítulo 34, versículo 20. Dice así el Eterno en la mitzvah donde sale el asno, el burro. Dice en el 34, 20 de Shemot: pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Y por último, vamos a Números, Bamidbar, capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Eterno: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Yahweh, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima al primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Cuando dice redimir el primogénito del animal inmundo, se refiere al burro, ¿no es así? A nadie más, porque de eso vienen hablando las demás mitzvahs, ¿sí? Entonces tenemos que toda esta dedicación de los primogénitos, tanto del ser humano como de los animales kosher, que tenía el Bené Israel que dedicar en el templo, ya sea el primogénito humano, que era del levita, el papá tenía que llevarle al levita 5 shekel de plata, no es el tema hoy día, y así rescataba a su hijo primogénito, al ser humano. Y tenía que dedicar todo primogénito de animal kosher, ya fuera vaca, cordero o buey, y tenía que llevarlo al Bet Hamikdash, ¿sí? Y siempre y cuando no tuviera defecto, y era dedicado en el Bet Hamikdash, en el altar, para Yahweh, ¿sí? Pero nosotros ahora estamos aquí en la redención del burro primogénito, y hay 3 lugares en las 3 parashot que nos habla de esta redención del primogénito del burro con un cordero. Entonces, en estricto rigor, cuando el Eterno manda a su pueblo a redimir el primogénito del burro, lo que está diciendo es: tienes que redimir al pollino. Entonces, pollino significa levantar, se escribe con la Ay, con la Vav y con la Resh, está en el Strong 5895. Eso es lo que se redimía, el pollino, porque el pollino es como un burrito, es la cría del burro macho primogénito que nacía. Entonces vamos a ver nos vamos a detener un poquito en la mitzvah de que había que redimir el burro con un cordero. El Eterno es bueno,
Y nosotros, en la medida que vamos aprendiendo de la Torá, vemos que su compasión, es enorme, ¿sí? Y aquí, en esta mitzvah, se muestra la gran compasión que tiene el Eterno con su pueblo. El Eterno a sus hijos les da un amplio margen de acción. Por ejemplo, puedes trabajar 6 días a la semana, y si quieres las 24 horas, es un decir, pero el Shabbat no vas a trabajar. Pero como el hombre es insensato, quiere trabajar todos los días, ¿sí? Aquí el Eterno da un amplio margen en su compasión de decisión al hombre, porque la mitzvah es redimir al asno pero son dos mitzvot, porque había que redimir al pollino, al burrito chico. Pero si el Bené Israel decidía que se quedaba en casa e iba a ocuparlo, ya sea para transporte, para carga o para arar, lo iba a ocupar, lo tenía que redimir con un cordero. Pero si no lo redimía con un cordero, lo tenía que matar a través de desnucarlo, ¿sí? Entonces, el Eterno es tan bueno que deja al Bené Israel de decidir si el burro va a vivir o morir. Tremendo. ¿Qué ejemplo más grande de mayordomía? El reino del Eterno le da mayordomía al hombre para que el hombre decida si el burro vive o muere. ¿Sí? Pero así como no puedes trabajar en Shabbat, hay una restricción. Si no redimes este cordero, no lo puedes ocupar. Tienes que matarlo. Pero así como la gente trasgrede el Shabbat y el pueblo es insensato, por supuesto que tienen que haber habido Bené Israel que tomaban por poco el mandamiento, no redimían el pollino y no iban al Bet Hamikdash a redimir el pollino con un cordero y lo usaban igual para trabajar. ¿Me entienden? Porque el pueblo muchas veces se comporta en forma insensata. Pero lo que uno entiende es que un hombre, espiritualmente, una cosa es la conversión, que nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach y Él es el único que nos puede salvar, ¿sí? Y el Bené Israel, probablemente todavía no había venido Yahshua en mucho tiempo atrás, sabía que Yahweh era su Salvador, ¿sí? Por lo tanto, el que se quería obedecer bien la Torá, ni se le ocurría ir a ocupar un pollino que no había sido redimido por un cordero. ¿Me entienden? Pero uno entiende de este mandamiento que como que el Eterno le está mostrando al pueblo prioridades, porque los mandamientos llevan un orden. Nosotros servimos a un Elohim de orden. Dice primero, redimirás al asno con un cordero, como que le da una prioridad el Eterno a eso. Y si no lo quieres redimir, lo vas a matar. No les estoy diciendo de que si el Bené Israel decidía matar al cordero, estaba mal, porque la verdad que no estaba transgrediendo la Torá. Había decidido no redimirlo y lo matan. ¿Sí? Porque la compasión del Eterno es gigante. Pero uno puede discernir aquí que el Bené Israel, si tenía mayor santificación espiritual, necesariamente debiera ir eligiendo en la medida de que va creciendo su espíritu en el Adón, debiera elegir la prioridad de redimir el asno con un cordero y no matarlo. No digo que el que lo mataba pecaba, no, cumplía la mitzvah. El que pecaba es el que lo usaba y tenía por poco la Torá de Yahweh y lo usaba y no lo redimía. Pero hay mayor santificación en el que redime el asno con un cordero. ¿Por qué? Uno,
Porque elige la vida. Y la vida es Yahshua HaMashiach. Elige rescatar, no elige la muerte. Sus hijos, que ya conocían al burrito y le decían Jamorcito, y lo querían y ya le habían puesto un nombre y salían a jugar con él. Papá, qué lindo el burrito. Veían que su padre elegía la vida ante las dificultades. Entonces el varón elegía la vida y le daba ejemplo a sus hijos. Pero no era fácil, no digo que era fácil, porque muchos Bené Israel veían a los burros como sus animales de trabajo. Entonces veían que nacía un pollino y el pollino venía medio cojo, con una pata mala. Decían, este no me sirve para el trabajo. Por eso el Eterno es bueno. Él es inmensamente bueno, entonces le daba la posibilidad al Bené Israel de desnucarlo si quería, porque no le iba a servir para el trabajo. Pero el más consagrado veía cojeando al pollino y como estaba muy consagrado decía, confío en que el Abba lo va a sanar. ¿Me entienden? Aleluya. Voy a dejar este pollino. Y como el varón no era ambicioso, porque estaba lleno del ruaj del Eterno, decía, a lo mejor este burro no me va a servir para cargar 300 kilos, pero me va a servir para cargar 100. Lo voy a dejar. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es mayor espiritualmente el que elige redimir el asno con el cordero? Porque elige la vida en el 1. Segundo, porque elige el que redime el asno con un cordero, elige bendecir al levita, al Cohen. El Cohen es la figura principal representativa como servidor del Eterno. Al elegir la vida, él bendecía. Al elegir redimir el asno, el burro, con un cordero, él tenía que ir a entregarle el cordero al levita. De alguna forma como era más grande espiritualmente, él se acercaba más de esa manera al Eterno, porque tenía conexión con el levita. Y es por eso, nos vamos a ir para allá, que en la parashá Koraj, donde leímos el número 18, esta mitzvah, este mandamiento, dice en la terumá que se le entregaba a los levitas, dice, redimirás el asno con un cordero. Y esa ofrenda para el levita. Pero no dice, lo matarás. Después lo revisan, ¿sí? En el punto 3, alegóricamente lo que significa redimir el asno con un cordero es como que el Bené Israel, como nosotros debemos preocuparnos, elige luchar para rescatar a un egipcio, hijo de Ham, y llevarlo por el camino y la luz que es Yahshua HaMashiach. No en el aspecto negativo de Hamor, que es la piel, sino que en el aspecto positivo de Hamor, que se consagra en el Eterno y es Sor luz, entonces Hamor con Aleph, porque tiene la Aleph de Yahshua. Él es el Aleph y el Tab. Elige la bendición al redimir el cordero con un asno, porque confía en el Eterno, en su trabajo, en su economía. Porque si este varón que redimía el asno con un cordero no era tan rico y era pobre, y elegía igual redimir el asno con un cordero, se asemeja a la ofrenda de una viuda pobre. Aleluya. Y en definitiva él elige bendecir incluso al animalito, y no solo al animalito, sino que a su madre, Atón, el asna hembra. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el pollino, finalmente, el pollino es air, es de levantar, viene de una raíz hebrea que significa abrir los ojos, despertar. Aleluya. Entonces vamos a ir ahora, como nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach, vamos a revisar Mateo capítulo 21,
versículo 2. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Y vamos a ver Mateo 21. Miren, en Mateo, yo lo voy a leer rápidamente. Todos conocen la historia. Mateo 21, 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis, ¿qué? Una asna atada, un atón y un pollino con ella, un air. Está la madre, el asna, con su pollino, con su cría. Desatadla, dicen, y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Adón los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna. La traducción aquí está mal, porque si ustedes revisan Zacarías, capítulo 9, versículo 9, porque el Brit Hadashah es Torá, dice manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga, porque el pollino era macho, porque era el primogénito de la asna. Después, con calma, ahí muchos tendrán la concordancia de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y se van a dar cuenta que la traducción es malísima, porque aquí dice manso y sentado sobre una asna, dice sentado sobre un asno, porque sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Yahshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, sus talitot, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Adón, Hosanna en las alturas. Aleluya, aleluya. Esta misma historia no la vamos a repetir, pero está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, y en algunas partes se agregan algunos detalles que son importantes. Miren, la historia nos dice en el Brit Hadashah que Yahshua iba a hacer su entrada en Jerusalén como marcaba el profeta Zacarías en su profecía, que era la profecía de él, ¿sí? Y lo primero que nos tiene que llamar la atención en esta historia del Brit Hadashah que todos conocemos es que Yahshua, uno, eligió a un varón que guardaba Torah. Por eso espera al Mashiach de rodillas, guardándote en santidad. Y por eso el siervo aquí, una y otra vez, 10,000 veces, 100,000 veces, te exhorta a que no hagas tonterías, que te guardes en santidad, para cuando el Mashiach venga te pueda guardar como pueblo, porque Él va a guardar a su pueblo que guarda sus benditos mandamientos. Y en esta historia nosotros vemos que Yahshua, Él es Elohim, podría haber tomado cualquier burro, ¿sí? Pero Él es la Torá viviente y nos vino a enseñar que nosotros lo que debemos hacer en nuestras vidas es guardar la Torá celosamente, porque Él dice que no ha venido a abrogar la Torá. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si nosotros revisamos esta misma historia, vamos a ir rapidito para Marcos 11, capítulo 2. ¿Lo tienen? Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Lo mismo dice Lucas, versículo 19, capítulo 19, versículo 30, dice Lucas 19:30, diciendo, id a la aldea de frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual
ningún hombre ha montado jamás. Por lo tanto, cuando Yahshua envía a sus talmidim a buscar el asna y el pollino, Él no los manda a cualquier casa. Él los manda a un yehudí que tenía un pollino, pero que estaba en proceso de observación del pollino, porque de alguna manera no había decidido si lo redimía o no lo redimía. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso, cuando los dueños de este pollino y de esta asna ven a los talmidín del Mashiach desatar y traer al pollino y al asna, que eso tiene un trasfondo espiritual, porque es como que el Mashiach desata a sus hijos, desata las ligaduras. Cuando nosotros vemos desatadas nuestras ligaduras cuando venimos a Yahshua, y Él nos atrae hacia Él, porque Él reclama a sus hijos, y porque Él tiene que llevar a cumplimiento perfecto sus promesas. Entonces Él desata a sus hijos y los lleva a Él. Por lo tanto, cuando los dueños del pollino y del asno como que se asustan y dicen, ¿a dónde llevan el pollino y el asno? ¿Sí? Ellos sabían que no se lo estaban robando, no, porque ellos sabían, ellos viven muy en contacto con el hombre, que el asno conoce el pesebre de su Señor e iba a volver. Y eso, aunque sea un goy que no guarda Torá, lo sabe perfectamente el arriero chileno que conocía en la cordillera de los Andes. Aleluya. Entonces, de lo que están preocupados los dueños del asno y el pollino es de que no transgredan la Torá. Porque ese pollino nunca jamás ha sido montado, ni por hombre, ni por carga, nunca lo he tocado, porque estoy viendo si lo voy a redimir. Por lo tanto, no están preocupados que se lo roben, sino que están preocupados de que no lo usen, porque es un pollino que todavía no había sido redimido. Pero los mismos talmidín que están desatando y trayendo el pollino y el asna hacia Yahshua, el Salvador del mundo, le dicen a ellos, como dice la historia, el Adón lo necesita y la devolverá. De alguna forma le quieren decir a ellos, o de alguna forma los dueños del asna y el pollino tienen que haber conocido a Yahshua, el rabino de rabinos, y al menos deben haber escuchado de él. Lo más seguro es que no creían todavía en él, porque si lo hubieran creído en él y hubieran sido talmidín, hubieran ido corriendo ellos mismos a llevárselo. Pero sí conocían de sus milagros, tienen que haber escuchado de sus milagros, tienen que haber sabido de que predicaba en las sinagogas y duro y dejaba en silencio enmudecido a los fariseos. Había visto que sanaba ciegos, cojos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando los discípulos les dicen, es para Yahshua, ellos dicen, está bien. Porque ese Rab sí que guarda la Torá. Él no lo va a tocar. Él va a hacer lo perfecto con el pollino. ¿Sí? Y ellos también saben que a lo mejor no eran seguidores, y el Eterno probablemente en su inmensa compasión permitió más adelante que se convirtieran, porque tuvieron el privilegio de, por guardar la Torá, que fueran los dueños del asna y el pollino que el rey de reyes montó. ¿No es un privilegio? Y ellos en su rúa sintieron que el Adón, sabemos que devuelve, y no solo devuelve, sino que devuelve al 30, al 60 y al 100 por uno. Cumple la profecía esto de Zacarías. Y ahora, con calma, vamos a ver algunas diapositivas para terminar e ir cerrando el tema.
Aleluya. Como que con las diapositivas nos vamos a... ¿Sí? Bajamos el telón. Miren, Ajim, vamos a completar la administración con esto. ¿Se acuerdan de la administración anterior? Rocío, tal, así se escribe tal, la tet y la lamet, ¿sí? Es cuando el ser humano se humilla, el aliento frío del Eterno. Así se humilló nuestro don Yahshua HaMashiach, siendo el mismo Elohim tomó de su aliento frío, ¿no es así? Y después del aliento caliente. El aliento frío nos hace respirar más lento. Por lo tanto, nuestro Adón, cuando lo martirizaban, lo golpeaban, lo azotaban, lo escupían, él aguantaba, ¿sí? Él aguantaba. Tenía un respirar lento. Y después termina exaltando en el madero alaba, diciendo Elohí, Elohí, ¿sí? Lama sabactaní, aliento caliente de lava, exaltando alaba. Aleluya. Lo mismo tiene que hacer un Bené Israel. Y una de las cosas que el Eterno nos ha permitido volver es a su vestidura. Y llama la atención aquí que talit es que uno se cubre del rocío, del aliento frío, en humillación, que es Yahshua HaMashiach, y el Eterno nos permite ponernos nuestro talit. O sea, es un rocío tal, pero que lleva la tab. Y la tab es Yahshua. ¿Sí? Hay una administración muy linda del siervo que habla de la señal de los redimidos que habla Ezequiel. ¿Se acuerdan? Y es la tab, ¿sí? Es la tab de Yahshua, del madero. La siguiente. Aquí está la palabra atón, que significa asna, el estrón 860, atón, alef, tab. Aleph, Tav. Hamor es el asno macho. Hamor. Yet, Mem, Bab, Resh. Strong 2543. La siguiente. Ham. Aquí está con Mem Sofit, ¿cierto? Ham, caliente. Strong 2525. Lo que el Eterno quiere es que el burro, que de alguna forma alegóricamente representa, ¿por qué no decirlo al hombre?, tome de su luz. Ham-or, sea un burro, pero que sea un burro, un asno, que venga su luz, como viene este burrito que alegóricamente nos representa, lleva la Aleph, porque Ham, Or, si lleva Ales, es de la luz y representa al burro, al asno, redimido con un cordero, porque somos redimidos por el único sacrificio perfecto, que es el sacrificio de nuestro don Yahshua HaMashiach. El Or, que es piel, es el hijo de Egipto, el que no quiso salir de Egipto. Se quedó pegado en la piel, en las cosas carnales, en el mundo. No fue redimido, fue muerto, desnucado. La siguiente. Air, Ain, Bab, Ain, Yod, Resh, pollino, Strong 5895.
Viene la palabra pollino de la raíz primaria ur, Ain, Bab, Resh. Ur significa levantar, levantar, como cuando nosotros nos levantamos de nuestra silla a leer los tejilim, exaltamos con nuestro aliento caliente al Eterno, ¿no es así? Porque abrimos los ojos a la Torá, abrimos los ojos a nuestro don Yahshua HaMashiach, despertamos, ya no estamos dormidos, ¿sí? Por eso el pollino significa alzar, levantar, exaltación al Eterno. La siguiente, el Aleph Tav, aleluya, quien es Yahshua HaMashiach, Él es eterno, no tiene principio ni fin, creador y salvador del mundo, Aleph Tav. La siguiente, el asna es más grande espiritualmente. En el sufrimiento exalta al Eterno con todo su corazón y toda su alma. Va sufriendo con la mujer que le ha muerto su hijo. Va soportando a un perverso como Balaam. Sin embargo, tiene el Ruach HaKodesh y va adelante, adelante, soportando las cargas, y ella tiene, como es muy crecida espiritualmente, en su nombre, el asna tiene el Aleph Tav. Aleluya. La siguiente. El burro macho, Jamor, pero el Eterno quiere burros, hijos que vengan de Egipto, que hayan sido redimidos, que hayan creído que Yahshua es el Mashiach y que Él resucitó. Por eso el Jamor tiene que haber venido a la luz de Yahshua, por lo tanto tiene la Aleph de Yahshua. ¿Sí? Pero por decirlo de alguna forma, es un poco menor que el asna, porque el asna tiene el Aleph y el Tav. Está más crecida espiritualmente el asna. Pero él también se redimió, por lo tanto también es salvo. La siguiente. El pollino, miren el pollino, bonita mascota. Aleluya. Air. El pollino que montó nuestro don Yahshua HaMashiach tenía, como dice la historia, las diferentes historias en la Besorá, en el Brit Hadashah, tenía los dos elementos. El pollino que vivía había sido redimido. Había sido redimido. Por lo tanto, tenía la Aleph de Yahshua. Aleluya. Porque había venido el pollino a la luz de Yahshua HaMashiach. Pero el pollino también, ¿se acuerdan lo que le ponen antes de que nuestro Adón lo monte? Le ponen arriba los mantos, los talitot. Por lo tanto, este pollino es cubierto por un talit. Aleluya. Talit. Por lo tanto, este pollino tiene el aliento frío de lava, talit, que le da la taf, y tiene el aliento caliente del Eterno. Tiene los dos porque le exalta. El pollino es el que levanta al Mashiach exaltándolo, pero humillado debajo de los talitot. Aleluya. ¿Se entiende? Aleph Tav. Aleph Tav. Parece que en esta palabra estuviera escondido el Aleph Tav, porque uno dice pollino, air, pero el pollino también tiene el Aleph Tav, porque es un burro redimido que vio la luz de Yahshua HaMashiach, y es un burrito que se humilla ante el Eterno cubierto de su talit. La siguiente. Aleluya. Aleph Tav, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Atón, el asna. Air, el pollino. Aleluya. Aleluya. Pasa más abajo. Miren. Cuando el Eterno
entra a Jerusalén, y hay una administración muy linda del siervo que nos muestra cómo Yahshua entra a Jerusalén montado en un pollino y con su asna al lado. Él se muestra y cumple la profecía de Zacarías, y eso fue en Pesaj, antes de Pesaj, porque Él es el único cordero de Pesaj, ¿sí? Y Él entra a Jerusalén, y después el siervo nos ministra que es dejado solo, y se va, ¿sí? Pero lo que el Mashiach, porque Él es Elohim, el Todopoderoso, Él trasciende todo lugar, Él trasciende todo tiempo, Él es eterno, Él hace lo que a Él le place, porque Él es el dueño de todas las cosas. Todo está bajo su autoridad, la autoridad de Yahshua, ¿sí? El Eterno aquí, en la entrada de Jerusalén, lo que nos presenta es el milenio, ¿sí? Miren. Yahshua, el Aleph Tab, la esposa, el asna. La esposa es Aleph Tab, es igual a su esposo, porque son uno. Son los Kadoshim que se guardan de verdad, porque temen al Eterno, pero lo temen por amor, no por terror. Y sé que aquí hay muchos, y que el Eterno nos permita conocer muchos más. Aleluya. Es la esposa la que tiene una consagración perfecta e íntima con el Eterno. Por eso es el Aleph Tab, porque es como gota de rocío con el Abba, con el Adón, con Yahshua. Bendito es su nombre. Ambas son Aleph Tab, son uno, y por eso el Eterno entra y el asna al lado de él, porque representa alegóricamente a su esposa. Aleluya. El pollino son los otros salvos, que son salvos, pero tuvieron problemas para consagrarse. Sabemos, ya nos ministró el siervo, que no todos vamos a tener la misma posición, y así está bien. Aleluya. Entonces el pollino representa a muchos de nosotros que venimos de Egipto, éramos hijos de Cam, estábamos presos en el pecado, pero el Eterno nos mostró su Torá, nos mostró su Torá viviente, no solo escrita, al Adón, que es Yahshua. Entonces este pollino, donde va montado el Eterno, son los otros salvos que no son su esposa, pero que vinieron, se humillaron, pusieron su talit, ¿sí? Y fueron redimidos por la sangre bendita del Cordero. Por eso ahora estos hijos salvos levantan y exaltan al Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. 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 Bendito se lava Kadosh. Bendito Yahweh. Miren, aleluya. En la historia salen palmeras. Gente de muchos lugares vienen en la entrada de Jerusalén y esparcen palmeras y árboles de distinto tipo. Eso representa las naciones. Aleluya. Las naciones, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y mucha descendencia vendrá de año en año a la fiesta de Sukkot, ¿no es así? Que es el milenio, a exaltar al Abacadosh. Entonces aquí está el cuadro completo, porque el Mashiach traspasa todo tiempo y traspasa todo lugar. Es difícil entenderlo, pero él es dueño de todo. Es antes de Pesach, pero el Eterno lo que nos está diciendo es: esto es lo que voy a venir a hacer después. El Aleph Tav, quien es Yahshua HaMashiach, la esposa, la que lleva las vestiduras más blancas de lino blanco y reluciente. Aleluya.
El pollino representa, como ministró el siervo, los que llevan ropajes blancos, vestiduras blancas, pero no como lino como la esposa, que irradia luz, pero es que ella puede irradiar luz porque es uno con el Abba. Ambos son uno porque son Aleph Taf. Y los demás salvos reciben de la luz del esposo y la esposa. Y las naciones le exaltarán por la eternidad en la fiesta de Sukkot. Vamos a exaltar al eterno Ajim.